a todos mis hermanos en esta hora de este grupo de estudio. Continuamos en el día de hoy con la ayuda del Señor en este tema de conociendo a Dios, que llevamos ya varios meses estudiando en esta historia que Dios quiere contar a través de la Escritura, y bueno, pues ha sido de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración y de esa manera pues damos tiempo también de que se continúen anexando, se pueda mandar el link para toda la iglesia. Vamos a orar. Padre bueno, maravilloso Dios, te agradecemos en esta hora por tu misericordia y tu bondad, Señor. Gracias porque tú eres maravilloso. Gracias porque nos regalas un día más, Señor, un espacio más, un tiempo más para seguir escudriñando y estudiando tu palabra. Yo te pido que nos bendigas, que nos edifiques, que obres de una manera especial, Señor, en nosotros, que hables en nuestra vida, y a través de este tema que vamos a desarrollar hoy, Señor, podamos ser edificados y bendecidos. Muchas gracias, Padre bueno. Gracias por tu bondad, Señor. Sigue obrando a favor de nosotros. Sigue a nuestra vida de una manera especial. Bendice cada vida que se conecta en esta hora, que tu gracia y tu favor le acompañen. Muchas gracias, Padre maravilloso. A ti la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Una vez más, Dios les bendiga a mis hermanos, todos los que se conectan en esta hora para participar de este estudio. Creo que ya se está enviando el link del estudio esta noche para que todos puedan conectarse y participar. Bien, amados hermanos, continuando con el tema que llevamos, esta historia pues se llama Conociendo a Dios y viene desde Génesis 1:1. Desde ahí venimos estudiando toda la historia que Dios quiere contar, la condición del hombre, desde la creación, qué pasó, qué sucedió, en qué condición quedó el hombre, cómo Dios hace una promesa de que enviará un libertador para poder volver a restaurar a toda la humanidad. Y vamos viendo cómo se va cumpliendo esa promesa poco a poco, hasta que llegamos ya al Nuevo Testamento, donde prácticamente comienza a dársele forma o cumplimiento ya a la promesa como tal. Entonces, vamos a continuar. La semana pasada estuvimos mirando el momento en que el Señor Jesús, bueno, se reúne con sus discípulos, toma la Pascua, ¿verdad? Hacen la cena de la Pascua. Explicamos entonces lo que pasó allí con el bocado y con Judas y todo esto. Luego nos fuimos y vimos lo que sucedió en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús es aprendido, como Judas con un beso lo traiciona, que eso vimos que ya estaba escrito. Esas señales, esas profecías se debían cumplir en el Mesías o en el Libertador, y se estaban cumpliendo en Jesús cada una de ellas. Y bueno, vemos todo este proceso. Ahora entramos entonces a la parte, las últimas horas ya del Señor Jesús. Y entonces miremos cómo continuamos con el tema, y para eso vamos al Evangelio de San Marcos, al capítulo 14. Evangelio de San Marcos, ya bueno, ya vemos que a Jesús le aprendieron. Entonces vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versos 53 al 59. San Marcos capítulo. Marcos capítulo 14, versos 53 al 59. Bien, ¿qué dice San Marcos capítulo 14, versos 53 al 59? Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no la hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Levantándose uno, dieron falso contra él, diciendo: nosotros le hemos oído derribar este templo hecho a mano, y edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Muy bien. Entonces aquí ya vemos que arrestan a Jesús y lo llevan entonces para comenzar a culparlo, a enjuiciarlo, lo llevan ante el concilio, y vemos entonces lo que se desarrolla allí. ¿Por qué no podían encontrar nada para acusarle?
¿Cuál era la razón por la que no podían encontrar nada para acusarlo? ¿Por qué no había ninguna razón para acusar a Jesús? ¿Por qué cree usted que no tenían nada de qué acusarle? Bien, porque era justo, ¿no? Era santo, no tenían nada de qué acusarle. Precisamente no encontraban nada de qué acusarle porque no había nada de qué acusarle. Esa es la razón. No había nada de qué acusarle, era justo, era santo, no había hecho nada malo nunca, o sea, no tenían ninguna razón y ningún motivo para acusarlo. De hecho, aquí comienzan prácticamente 6 juicios que le van a hacer, ¿ya? Juicios falsos, 3 frente a líderes religiosos y 3 juicios frente a los funcionarios romanos, y todos juicios ilegales y con testigos falsos, ¿ya? 6 juicios falsos le van a hacer. ¿Por qué? Porque no tienen nada de qué acusarlo. Ahora, ¿por qué no concordaban los testimonios de las personas que traían para testificar contra él? ¿Por qué dice que no concordaban sus testimonios? Porque eran testimonios falsos. Por eso no concordaban, porque eran testimonios falsos. Entonces no había ninguna razón. Salmo 27:12, ¿qué nos dice? Salmo 27:12. Jesús no había pecado, no había hecho nada malo, traían testigos y sus testimonios no concordaban, porque eran testimonios mentirosos, testimonios falsos. No concordaban por eso, porque no había nada que acusarle. Jesús no había fallado, no había pecado, no había cometido ninguna falta. Por eso no podían acusarle realmente de algo. Salmo 27:12, ¿qué nos dice? No me entregues a voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Ah, ok, entonces, ¿qué se había escrito? Que se levantarían testigos Falsos. falsos, y ahí se está cumpliendo. Testigos falsos están levantando contra él. ¿Qué pasa si los sacerdotes no hallan mal alguno en Jesús? ¿Qué pasa si los sacerdotes no encuentran ninguna falta en Jesús? Pues no tienen de qué acusarlo. Entonces es inocente, no lo pueden matar, no hay ninguna falta, es inocente, no lo pueden matar. Muy bien, por eso la preocupación de ellos de encontrar alguna falta, y como no la había, entonces dijeron, busquemos testigos falsos, a ver, que digan mentiras, a ver, de pronto alguien se las cree. Pero si no llegan a encontrar ninguna falta, no lo pueden matar, ¿ok? Marcos capítulo 14, 60 al 64. Marcos capítulo 14, 60 al 64. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nadie respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? Habéis oído la blasfemia que os parece, y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Muy bien. ¿Por qué Jesús no le respondía nada? ¿Por qué Jesús no decía nada? ¿Por qué de lo que lo acusaban él no le respondía? Dice que no decía nada. Porque es inocente. Porque es inocente. Entonces de lo que lo están acusando es falso. Entonces, ¿qué hace él? No dice nada, no responde nada, porque es inocente. Bien. ¿Por qué si lo acusan de algo a usted sí responde? Porque a Jesús lo acusaron y él no dijo nada, porque era inocente. ¿Qué pasa cuando nos acusan a nosotros?
¿Qué pasa cuando dicen algo de nosotros? ¿Por qué nosotros sí nos defendemos? Porque tal vez algo de culpa sí tenemos. Y entonces decidimos defendernos porque sentimos que algo de culpa tenemos. Jesús no dijo nada porque no tenía ninguna culpa. ¿Por qué estaban tan iracundos el sumo sacerdote? ¿Por qué estaba rabioso y los que estaban con él? ¿Qué les disgustó al punto de que dice que rasgaron sus vestidos? Era una señal de estar totalmente salidos, como le dice, de quicio. Dice que rasgaron sus vestidos. ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan iracundo? ¿Cuál fue la razón de que el sacerdote, el sumo sacerdote, se enfureciera? Porque Jesús le responde: Yo soy. yo soy. Yo soy. ¿Eres tú hijo del Santísimo, del Altísimo? Y él dice: Yo soy. yo soy. Cuando él dice yo soy, está diciendo: yo soy el que se prometió en Génesis 3:15. Yo soy el libertador que se prometió allá. Yo soy ese que están esperando desde Génesis 3:15 y están esperando todas las generaciones. Yo soy. Yo soy ese de quien se habló. Yo soy ese de quien se profetizó, de quien se prometió. Yo soy ese. Entonces está diciendo yo soy. Ahora, ¿quién antes se había manifestado como yo soy? ¿Quién antes en la historia había dicho yo soy? Bueno, ¿se acuerdan cuando a Moisés se le dice a Moisés: vaya y preséntese al pueblo, y luego va ante Faraón? Y Moisés le dice: pero bueno, vaya al pueblo, a los ancianos, y les digo que Dios me mandó, pero yo ¿qué les digo? ¿Qué nombre les doy? ¿Qué le digo? Que a mí ¿quién me mandó? Y se acuerdan que Dios le dijo: dígale, yo soy, me he enviado. ¿Cierto? Yo soy, me ha enviado. Ok, se lo dijo Dios a Moisés. Bien. ¿Qué está diciendo entonces Jesús cuando le preguntan y él dice yo soy? ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo yo soy Dios. Cuando Dios manda a Moisés, dice: yo digo ¿cuál es el nombre del Dios que me envía? Dígale, yo soy, me envió. Ok, ese es el nombre de Dios. Y ahora Jesús le pregunta y él responde: yo soy. Está diciendo: yo soy Dios. Muy bien. Está diciendo que Él es Dios. ¿Qué les dice Jesús que verían en el futuro? ¿Qué les dice en el pasaje que verían en el futuro? Que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Que van a ver, en el futuro van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, ¿cierto? Y viniendo en las nubes del cielo, muy bien. ¿De qué les está hablando Jesús? ¿De qué les está hablando Jesús? Mire, en ese momento, ¿qué están haciendo los sacerdotes y los que estaban allí? Hermana Gloria dice que su venida. En su venida, muy bien. ¿Qué estaban haciendo con Jesús allí? Los sacerdotes, el sumo sacerdote, todos los que estaban allí, luego las autoridades romanas. ¿Qué estaban haciendo con Jesús? Jesús les está diciendo: yo soy Dios. Pero ellos: yo soy el libertador que se prometió en Génesis 3:15. Pero ellos dicen: no, no y no. Bien. Lo están juzgando, ¿cierto? Están juzgando al libertador. O sea, esperando al libertador por todas las generaciones, y ya llegó. ¿Y qué están haciendo con el libertador? Con el cordero prometido. Lo están juzgando. Ellos lo están juzgando. Bien. ¿Qué les dice Jesús que ellos van a ver en el futuro? Que en el futuro lo van a ver a Él sentado en el trono, juzgándolos a ellos.
y todos reconocerán que Él es Dios, como lo que les está diciendo. Entonces, es como esto, lo que está pasando es que tienen a Cristo allí, tienen a Jesús allí, lo están juzgando. Juzguémoslo, mentiroso, blasfemo, no sé qué, lo están juzgando. Y él dice, listo, no, listo, háganle porque así tiene que ser. Pero en el futuro, ustedes me van a ver a mí sentado en el trono a la diestra del Padre, viniendo en las nubes, y ahora yo soy el que va a tenerlos a ustedes al frente, y ahora yo soy el que los va a juzgar a ustedes, y ustedes van a tener que reconocer que yo soy Dios. Tremendo eso. Tremendo lo que les está diciendo. Marcos capítulo 14, verso 65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Oiga, ¿por qué lo cubren y le piden que diga quién lo golpeó? Dice que comienzan a insultarlo, comienzan a darle bofetadas, le cubren la cabeza y comienzan a pegarle, a decirle, a ver, profetiza, ¿quién te pegó? A ver, adivínanos, profetízanos, ¿quién te pegó? ¿Por qué lo cubren y le piden que adivine, que diga quién lo golpeó? Como él acaba de decirles, Yo soy. yo soy, acabó de decir, yo soy Dios. ¿Y qué atributo conocen de Dios todos ellos? Que Él es fiel. Que Dios todo lo sabe. Conocen el atributo de Dios. ¿Cierto? Ellos conocen los atributos de Dios, conocen la historia. Así que conocen el atributo de Dios. Dios todo lo sabe. Y acaba de decir Jesús, yo soy. O sea, yo soy Dios. Entonces, ¿qué hacen ellos? Le tapan la cabeza, lo cubren, le pegan y le dicen, a ver, ¿quién le pegó? Como Dios todo lo sabe y usted dijo que usted era Dios, pues entonces a ver, diga quién fue el que le pegó. Comienzan a burlarse, de él, como él había dicho que él era Dios, entonces comienzan a ponerlo a prueba. Listo, entonces venga, le pegamos, que usted no vea y díganos quién fue. A ver, adivine, usted es Dios, usted todo lo sabe. Por eso comienzan a hacer eso. Marcos capítulo 15, 1 al 5. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole, él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ok. ¿Por qué lo llevaron ante Pilato? Lo llevan ante Pilato. Pues bien, resulta que Pilato era el gobernador de Samaria y de Judea. ¿Ya? Pilato era el gobernador de Samaria y de Judea. Y los judíos, recuerden que el pueblo judío estaba bajo la jurisdicción de Roma. Entonces los judíos no podían matar a nadie sin permiso. O sea, la sentencia tenían que darla a los romanos. Ellos no podían matar a nadie si los romanos no daban la orden. Entonces ellos saben que en lo que están haciendo y que lo están juzgando y todos ellos ahí están con las manos atadas porque ellos lo quieren muerto. Pero ellos no pueden hacer nada. La única razón es que Roma dé la orden. ¿Ok? Entonces, por eso lo llevan ante Pilato, porque los judíos no podían matar a nadie sin el permiso romano. Usted mandó el link al grupo suyo, es que la hermana del hermano Landazábal le está preguntando que por dónde se conectan. Y están por el estudio. Mándenselo a Giovanni que lo envíe al grupo. Escríbale que por favor le envíe al grupo de Conociendo a Dios. Listo. Bien. Entonces vamos allí. ¿Le importaba a Pilato que se hiciera llamar Dios? ¿Le importaba a Pilato que Jesús se hiciera llamar Dios? Porque ellos llegaron allá acusando, ¿no? Que es que se hace llamar, dice que él es Dios y bueno,
A Pilato le importaba que Jesús se hiciese llamar. No, eso a Pilato lo tenía sin importancia. Se llamaba a Dios o no le llamaba a Dios, a él eso no le importaba. ¿Qué era lo que sí le importaba a Pilatos? Que fuera el rey de los judíos. Eso sí le importaba a ellos. Porque en ese momento ellos eran el gobierno. Y si aparece uno diciendo que él es el rey de los judíos, ¿de dónde rey? ¿De dónde otro gobierno? Si ya está el gobierno romano. Entonces, Pilatos gobernaba Judea y Samaria. Y aparece el rey de los judíos. Eso sí le importaba a Pilatos. Que se hiciese llamar el rey de los judíos. Pero que se hiciese llamar Dios, a eso él lo tenía sin cuidado. ¿Qué fue Jesús para Pilatos? Cuando lo tiene allí le pregunta, bueno, usted esto, lo otro, ¿qué dice Pilato de él? ¿Qué fue Jesús para Pilato? Dice que Pilato se maravilló. Pilato se maravilló, ¿cierto? De Jesús. O sea que para Pilatos, realmente cuando charla con él se da cuenta que es una persona maravillosa y no una amenaza, ¿cierto? Descubre que él no es una amenaza, es una persona espectacular, pero que, o sea, dice que quedó maravillado, o sea, wow, qué hombre, pero no lo vio como una amenaza. ¿Se sentiría angustiado Jesús en ese momento? De ver que lo acusaban aquí, luego lo llevaron ante Pilatos, o sea, de ver que lo llevaban de juicio en juicio, ¿estaría angustiado Jesús? ¿O estaría fresco y tranquilo? Leamos Isaías 53:3. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ok, ¿se angustió Jesús? ¿Qué dice el pasaje? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ok, claro, Jesús estaba angustiado por todo lo que estaba pasando, por lo que estaba viviendo. Obviamente que eso produce angustia. Marcos 15, 6 al 14. Marcos 15, 6 al 14. Dicen que no. 6 al 14. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pudiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta, y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les habían hecho, y Pilato le respondió diciendo, ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? Hasta el 14. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Bien. Barrabás. Resulta que había otro preso allí también, que estaba encerrado allí también. ¿Y qué había hecho? ¿De qué culpaban a Barrabás? De ser un asesino, ¿cierto? Barrabás era un asesino y por eso estaba allí, porque era un asesino. Muy bien. ¿Qué propone entonces Pilato? Resulta que como venía la fiesta, la celebración, entonces él dice, bueno, pues hagamos una cosa, yo en la fiesta, en la celebración, siempre acostumbramos a congraciar al pueblo, entonces se le suelta un preso, un reo. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa,
vamos a proponer soltar un reo. Entonces les propone a Pilatos de ver que este hombre es maravilloso, Jesús es maravilloso, y si le suelto al rey de los judíos. Y dice que lo llama así porque notó que los religiosos le tenían envidia. Pues como se da cuenta que los religiosos realmente lo están acusando, es porque le tienen envidia, porque él lo acaba de... no encuentra nada malo, le parece un hombre espectacular y maravilloso. Entonces él dice, esta gente lo trajo porque le tienen envidia al hombre. Ya, estos religiosos le tienen envidia. Entonces propone y dice, bueno, vamos a hacer una cosa, voy a soltar un preso, Barrabás, y trae a Jesús. Les trae un asesino. Este tipo es un asesino, está en la cárcel porque ha matado, ¿cierto? Pero este es inocente. Entonces Jesús, Pilato les propone, los trae a los dos y dice, no, vamos a ayudar aquí la cuestión de Jesús. Y entonces le dice, bueno, hagamos una cosa, ¿a quién les suelto? Les propongo, les suelto al rey de los judíos. Esperando pues que como este no había hecho nada, pues la gente dijera, sí, el otro va a soltar al pícaro, ese ladrón, al asesino del Barrabás. Bien. Pero ¿qué querían los religiosos con Jesús? Matarlo, crucificarlo. O sea, ellos iban por la orden de crucifixión. Querían verlo muerto sí o sí. Querían verlo muerto. ¿Cuál fue la orden que Jesús había recibido del Padre? La orden que le había dado el Padre fue, ponga su vida. Usted tiene que poner su vida. Esa fue la orden que recibió del Padre. Entonces, ¿qué iba a hacer Jesús? Iba a poner su vida. O sea, obligatoriamente eso tenía que desencadenarse en que Jesús tenía que morir. Ahora, esto es interesante. Van a buscar la manera de crucificarle. La crucifixión era la manera más horrorosa, la peor forma, la más dolorosa y la de mayor sufrimiento y de mayor escarnio que se le daba a alguien, ¿ya? Por la justicia romana. Entonces, lo que están buscando que hagan con Jesús es que lo exhiban y le den la peor muerte que se le pueda dar a un ser humano. Y era escarnecerlo en la cruz, herirlo, lacerarlo y dejarlo allí hasta que se fuera asfixiando y fuera muriendo en la cruz del Calvario. Ese era el deseo, escarnecerlo lo más, no solamente matarlo, era escarnecerlo de la peor manera, ¿cierto? Bien. ¿Qué orden había recibido Jesús del Padre? Ponga su vida. Acuérdense que eso lo estudiamos. Y Jesús dijo, a mí el Padre me ama. El Padre me ama porque yo siempre le hago caso, ¿cierto? Y el Padre me ama porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Esa orden recibí de mi Padre. Bien. Entonces Jesús tiene que poner su vida. Perfecto. Los religiosos están buscando la manera de quitarle la vida. Perfecto. Pero Jesús tenía que morir de la manera que murió en la cruz. O sea, así debía morir. Ese era el tipo de muerte que los judíos... ¿Cómo era la manera en que los judíos hacían morir al cordero del sacrificio? ¿Cuál era la forma que los judíos conocían de hacer morir al cordero del sacrificio? El cordero que ellos llevaban cada vez que pecaban, traían un cordero inocente, lo traían al altar para que poner las manos sobre la cabeza y el sacerdote hacer el sacrificio y derramar su sangre para cubrir el pecado. Jesús es el Cordero de Dios, es el libertador que Dios proveyó. Recuerden que Juan, su primo Juan el Bautista, cuando lo ve, lo anuncia, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, este es el libertador que se prometió en Génesis 3:15. Desde allá se prometió el libertador y aquí ya llegó. Bien, entonces, ¿cuál era la manera que los judíos sabían que se le quitaba la vida al cordero del sacrificio? Degollado, ¿verdad? Se degollaba y se dejaba regar su sangre. Muy bien. ¿Qué hacían con ese cordero del sacrificio? Acuérdense que el cordero tenía que ser perfecto, no podía tener heridas ni lacerado, tenía que ser perfecto. Tenía que ser un cordero que se cuidaba. Recuerden, por ejemplo, el cordero que se tomó para la Pascua,
que de hecho están celebrando la Pascua. Recuerde el cordero que se tomó para la Pascua, que tocó escogerlo el mejor entre todos el día 10 y el día 14 sacrificarlo. 4 días tenerlo en su casa, cuidarlo, protegerlo, porque ese cordero, la muerte de ese cordero, libraba la muerte de los primogénitos que hubiesen en esa casa, ¿cierto? En el éxodo, en la salida de Egipto. Entonces, ¿cuánto cuidado para ese cordero que iba a dar su vida? Total. Ese cordero se volvía, acuérdense que estudiamos esa parte, que ese cordero significaba todo, porque ese cordero iba a salvar a los primogénitos de esa casa y la sangre se iba a colocar en los postes en el dintel. Esto nos deja entender que ese cordero era valiosísimo, había que cuidarlo, había que protegerlo, porque ese iba a dar la sangre por los primogénitos de la casa. Bien, se cuida, ¿cierto? Pero con el cordero de Dios, el que mandó no para cubrir el pecado, sino para quitar el pecado. ¿Cuánto lo están cuidando? Nada. ¿Qué están haciendo con el cordero que Dios les mandó? Maltratando. No lo cuidan, lo están golpeando, no lo reconocen, no reconocen a Jesús como el cordero, no lo reconocen como el libertador que se prometió, no lo reconocen así. ¿Y por qué no lo reconocen así? Porque le tenían envidia y dice que comenzaron a golpearle, a pegarle, es decir, lo están hiriendo, lo están lacerando, lo llevaron ante Pilatos para que le dieran látigo, lo desbarataran sus espaldas, le rajaran su piel. Entonces ellos están viendo a Jesús como el cordero, pero el cordero lacerado, herido, entonces por esa razón no lo están reconociendo como el cordero, porque acuérdense que el cordero debía estar perfecto, sin un rasguño. Pero a Jesús le están dando y lo están volviendo nada, entonces ellos ya no lo reconocen como el cordero, ¿cierto? Por eso no lo valoran y lo están llevando a que muera de la manera más terrible. Así como están tratando a Jesús, ¿se trataba el cordero del sacrificio? No. Para nada, o sea que no están están negándolo, no lo están reconociendo. Y por eso lo están tratando no como se trataba el cordero, sino que lo están tratando de la peor manera. Marcos 15:15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Oiga, el pueblo empezó a gritar, no, suéltenos al bandido, suéltenos al asesino, suéltenos a Barrabás, queremos a ese, ¿y qué hacemos con Jesús? Y dijo, crucifícalo. Por fin, la gente dice que los sacerdotes comenzaban a decirle a la gente, griten que lo crucifiquen, y que la gente comenzó a decir, sí, crucifíquelo. Pero ¿qué dice el texto? Si lo van a crucificar, ¿para qué lo azotan? ¿Entiendes? El azote era un castigo. Y la crucifixión era un castigo y muerte. Bueno, si lo van a castigar y lo van a matar, ¿para qué azotarlo? Así que mire el trato que le están dando. ¿Ya? Lo azotan para luego crucificarlo. Pues no tenía sentido azotarlo, ¿cierto? Pero dice que lo hace Pilatos para congraciar al pueblo, que el pueblo quedara contento. Entonces listo, entonces azótenlo y luego lo crucifican. ¿Por qué doble castigo? Tremendo eso, ¿verdad? Marcos 15, 16 al 19. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Oiga, ¿qué hacen con él? Aparte de lo que ya le han hecho, ya le han dado látigo, ya le sajaron sus espaldas, le hirieron, le araron sus espaldas, le golpearon. Ahora continúan riéndose, burlándose de él, ¿cierto? ¿Y qué dice que hacen los soldados con él? Comienzan a decirle, salve, rey de los judíos. O sea, usted es rey de los judíos, listo, un rey, ok, bien, una venia para el rey. Pero ¿qué hacen con él? Le golpeaban en la cabeza con una caña. Cogieron una caña y le golpeaban la cabeza. ¿Y qué hicieron? Y le escupían. Le escupían.
Y puestos de rodillas le hacían reverencia. Le hacían reverencia. ¿Qué más hicieron? Después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Oiga, tremendo, ¿cierto? Y le sacaron para crucificarle. ¿Qué hicieron? ¿Qué más hicieron con él? Avergonzaron. Versículo 17. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Ah, qué interesante. Empezaron a burlarse, si tú eres rey, entonces le pusieron manto y todo como un rey, lo hicieron como un rey, se le hincaban adelante, ¿cierto? Y le decían, oh, salve rey, y le golpeaban la cabeza, lo escupían, y luego alguno dijo, pues es un rey, hay que coronarlo. Y entonces cogieron e hicieron una corona De espinas. de espinas. Tejida. Tejieron una corona y se la pusieron, y lo golpearon y se la pusieron. Bien, le ponen una corona de espinos. ¿Cuándo en la historia hablamos de espinos? ¿En qué momento de la historia se habló de espinos? ¿Cuándo? ¿Se acuerda que cuando Adán y Eva son expulsados del huerto, cae una maldición sobre la tierra? Y dice que espinos y cardos, dice con el sudor de la frente, tomarás el pan de la tierra y espinos y cardos te producirán. Recuerda que dijimos que esos espinos y esos cardos son matas, chamizos espinosos que no se pueden comer, no producen nada, o sea, son como una maleza. Y decíamos que ellos brotarían y cada vez que él trabajara la tierra y le brotaran espinos y cardos le recordarían, ¿cierto?, la maldición que hay sobre la tierra por causa del pecado de ellos. O sea, era un recordatorio, cada vez que produjeran espinos diría, me acuerdo de que nosotros la embarramos, por causa de nosotros hay esta maldición sobre la tierra. Bien, entonces, espinos y cardos, nos acordamos de esto cuando se maldijo la tierra, allí en Génesis, ¿verdad? Por causa de Adán. Dice que en Génesis cuando fueron sacados del huerto. Muy bien. ¿Qué está llevando entonces Jesús cuando le hacen una corona de espinos y cardos y se la ponen en la cabeza? ¿Qué está llevando Jesús? Está llevando toda la maldición que cayó sobre la tierra en ese momento. Maldita será la tierra por tu causa y cuando la labres espinos y cardos te producirán. Ok, ¿qué está haciendo Jesús? Le están poniendo los espinos y los cardos que simbolizan, recuerdan la maldición sobre la tierra, se la están poniendo a él sobre su cabeza. Jesús está llevando la maldición que había sobre la tierra, la está llevando, ¿cierto? O sea que entonces está quitando toda maldición de sobre nosotros como hijos de Dios. La maldición que cayó sobre la tierra la está llevando, simbolizada en esa corona de espinos y cardos. O sea que ninguna maldición hay para usted ni para mí. Marcos 15, 20 al 24. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echándole suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Muy bien. Le ofrecieron una bebida, ¿cierto? Le ofrecieron vino mezclado con mirra, ¿cierto? Un vino agrio mezclado con mirra. ¿Por qué no tomó esa bebida? Dice que se la ofrecieron, pero él no la tomó. La toma. Resulta que esa bebida que le estaban ofreciendo era como una especie de sedante. Era como algo para embotarlo, para sedarlo,
de tal manera que le ayudaría a mitigar el dolor que estaba experimentando y que iba a experimentar en la crucifixión. Entonces, como una manera de misericordia, le ofrecían este vino mezclado con mirra con el propósito de ayudarle a mitigar el dolor, el sufrimiento, que se embotara de tal manera que pudiese soportar el dolor que estaba llevando y el dolor que venía en la crucifixión. Era como una especie de sedante. ¿Qué pasa si él lo bebe? ¿Qué pasa si él lo acepta y lo bebe? Estaría dándole a Dios, ¿verdad? Estaría tratando de evitar el dolor, estaría tratando de usar ayudas para soportar lo que tenía que enfrentar. Si la bebe, ¿estaría entregándose conscientemente? Si la bebe y se embota con ese sedante que le dan allí, ¿estaría entregando su vida conscientemente? No, no estaría entregándola conscientemente, estaría embotado, ¿verdad? Bien. Marcos 15, 25 y 26. Era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Muy bien. ¿Qué placa le colocaron? El Rey de los Judíos. Resulta que las placas que le colocaban encima de la cruz, cuando crucificaban a alguien, encima de la cruz, encima de su cabeza, colocaban una placa, apuntillaban una placa ahí. En esa placa se escribía el por qué esa persona está muriendo de esa manera. Es decir, ¿cuál es la acusación? ¿Por qué está muriendo así? La causa por la cual está siendo crucificado. Entonces, al lado y lado colocaron uno y otro ladrón. O sea que muy probablemente la placa de cada uno de ellos decía ladrón y algo otras cosas más y tenía otros cargos más. Pero ¿qué colocaron en la placa de Jesús? El Rey de los Judíos. Rey de los Judíos. ¿Qué acusación es esa? ¿Qué falta es esa? ¿Cierto? ¿Qué causa de muerte es esa? La placa decía Rey de los Judíos. ¿Eso qué? Aquí decía ladrón, atracador, aquí también pícaro, ladrón, bien. Y sobre la de Jesús, ¿qué decía? Rey de los Judíos, o sea, en otras palabras, el que se paraba frente a la cruz y leía la acusación a Jesús, leía Rey de los Judíos y decía, este tipo, ¿por qué está ahí? Este es inocente, o sea, no tiene ninguna acusación, ¿por qué está muriendo? O sea, está muriendo ahí un inocente, eso era lo que significaba ese Rey de los Judíos, no era ninguna acusación. Y debía tener una acusación ahí para poder estar muriendo en la cruz. O sea que en la cruz de Jesús había una placa que decía Rey de los Judíos. En otras palabras, no tiene ninguna acusación, es inocente. Entonces, ¿por qué está muriendo ahí? Todo el que veía la cruz de Cristo y leía la placa, la inscripción que había ahí, entendía que el que está muriendo ahí no hizo nada. Es un inocente muriendo ahí, él no hizo nada. Muriendo. Oiga, qué tremendo eso, ¿verdad? Si usted hubiese ido a la cruz, ¿qué debería decir su placa? Bueno, no sé, tarea para pensar. El hermano Gerson dice a Jesús no tenían por qué juzgarle. No había nada por qué juzgarle y no había ninguna acusación sobre la cruz. Marcos 15, 27 y 28. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado inicuos. ¿Cómo veían a Jesús puesto ahí entre dos ladrones? Como uno de ellos. Y muriendo de esa manera, como un criminal, ¿cierto? Por eso la gente se burlaban de él, porque si está muriendo de esa manera y en medio de los ladrones es un criminal, pero leían su placa y decía inocente, ¿cierto? No había acusación, pero al verlo en medio de la cruz de 12 criminales, pues lo veían como un criminal. ¿Se cumplió lo que Dios dijo? Isaías 53, 12. Isaías 53, 12, ¿qué dice? Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes
despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces se cumplió, ¿cierto? Que estaría en medio de malhechores. Y así se cumplió lo que se había profetizado del libertador también. Entonces, usted se da cuenta que en Jesús se están cumpliendo todo lo predicho, todo lo que hablaron los profetas, todo lo que señalaba que este es el Mesías, todo se está cumpliendo. Está diciendo que Él es el libertador prometido. Todo está señalado, incluso que estaría contado con los malhechores, y ahí estaba en medio de los malhechores muriendo. Entonces se está cumpliendo lo que se había dicho del libertador. Marcos 15, 29 al 32. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Se burlaban, ¿verdad? Se seguían burlando y seguían riendo. ¿Por qué tenía que morir el Cordero? ¿Por qué tenía que morir Jesús? ¿Cuál era la causa de esa muerte? Los pecados de la humanidad, ¿verdad? Tenía que morir para quitar los pecados de toda la humanidad. Toda la humanidad. Muy bien. ¿Por qué muerte? ¿Por qué obligatoriamente tenía que ser la muerte? Bien. Porque la justicia de Dios lo demandaba. Acuérdese que la justicia de Dios demanda la muerte del pecador, ¿cierto? El alma que pecare, esa morirá. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿cierto? Entonces, la justicia de Dios demanda la muerte del pecador. Sí o sí, el pecador tiene que morir. Pero acuérdense que en Génesis Dios les da el cordero para que no tenga que morir la persona, sino que muera un inocente, en este caso el cordero. Él moría por esa persona pecado. En este caso, Jesús es el Cordero de Dios por todos, por toda la humanidad. Entonces, o muere toda la humanidad, o muere el Cordero por toda la humanidad. Entonces, ¿qué tenía que venir sobre Jesús? Obligatoriamente, la muerte. ¿Por qué? Por los pecados de toda la humanidad. ¿Y por qué muerte? Porque la justicia de Dios lo demanda así. Es decir, no porque Jesús fuera su hijo, iba a decir: o sea, mi hijo, usted va a morir por los pecados de toda la humanidad. Sí, papá. No, entonces hagamos una cosa. Entonces, muerte no. Vamos a darle 3 fuetazos y con eso ya dejamos así. No, pues ¿cómo usted va a morir? No porque fuera su hijo, lo iba a hacer diferente. Obviamente dijo: el pecador tiene que morir. Para que él no muera, hay cordero. Pero esos corderos solo cubren el pecado. Pero se prometió de que vendría un cordero, un libertador, que quitaría el pecado. Entonces, si usted va a tomar el lugar de toda la humanidad, entonces usted tiene que morir por ellos. Por eso obligatoriamente era muerte, sí o sí. Porque la justicia de Dios lo demandaba. La hermana Alexandra así. dice: porque así Dios lo dijo. La justicia de Dios pedía eso. Pecado, muerte. Pecado, muerte. Pecado, muerte. Cada vez que había un pecado, había cordero. Pecado, cordero. Este era un cordero para siempre. ¿Qué hacemos con el cordero? Muerte. La justicia sigue siendo la misma. Ahora, ¿por qué tan severo? ¿Por qué una muerte tan severa? Porque esa orden de que tenía que morir, ese el cordero que quita el pecado del mundo, tiene que morir. ¿Por qué tanta severidad? Bueno, porque Dios es santo. Dios es santo. Y todo lo que se oponga a su santidad tiene que morir. ¿Listo? Dios es santo y todo lo que se opone a su santidad tiene que morir. En este caso, su hijo está tomando el lugar de todos los pecadores.
Entonces, o sea que usted toma el lugar de todos los pecadores. Sí, yo soy el cordero de ellos. Entonces, si usted está tomando ese lugar, todo lo que se opone a mi santidad tiene que morir. Usted está tomando el lugar de los pecadores, entonces tiene que morir. ¿Complacía Jesús al Padre? Sí, cierto. Jesús complacía al Padre porque le cree y le obedece. Le cree y le obedece. Dice que le cree incluso hasta el punto de dar su vida, de morir. Le cree y le obedece. ¿Había otra forma de cubrir a Adán y Eva aparte de matar animales? Allá con Adán y Eva cuando pecaban, ¿había alguna otra manera diferente a derramar sangre? No había otra. Era derramamiento de sangre o derramamiento de sangre. No existía ninguna otra manera. Recuerden, incluso ellos mismos se inventaron una que fue haciéndose delantales. Y Dios les dijo, eso no sirve con el pecado. Y va y mata animales, les quita las pieles y le hace túnicas y los cubre y les enseña que el pecado al derramamiento de sangre. Ok, entonces no había otra manera. La única manera es que alguien debía morir por ese pecado que se cometió. Y como la humanidad cometió todos, entonces alguien tiene que morir por todos esos pecados. O muere cada persona o muere un cordero perfecto por toda la humanidad. En este caso, ese cordero es... ¿Jesús moría por su pecado? No, por todos. ¿Él estaba muriendo ahí por el pecado de los pecados de él? Por No, todos. no, porque Jesús nunca Pecó. pecó, jamás pecó. Así que entonces él muere por su propio pecado. ¿Ok? Muere por su propio pecado. Bien. Marcos 15, 33 y 34. Cuando hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabatini, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muy bien. ¿Qué sucedió que Jesús está muriendo? Dice que hubo tinieblas. Hubo tinieblas, ¿cierto? Hubo tinieblas. ¿Qué son tinieblas? Ausencia de luz. Ausencia de luz, ¿cierto? O sea, ausencia de luz, total oscuridad. Tinieblas son total oscuridad, ausencia de luz. Muy bien. ¿Qué está pasando entonces en ese momento? Dice que hubo 3 horas de tinieblas. 3 horas de tinieblas. ¿Qué son tinieblas? Que no hay luz, ausencia de luz, ¿cierto? ¿Qué está sucediendo? Recuerde que miramos textos más atrás donde dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué está pasando cuando Jesús muere? Dice, sí, a mí que oscuridad, el hermano Gerson sintió el estar separado de Dios. Total oscuridad, o sea, ¿qué es lo que está pasando con la luz que vino al mundo? No está, ¿cierto? La luz no está, por eso hay tinieblas. ¿Qué grita Jesús? Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué dice el Salmo 22.1? ¿Salmos qué? Salmo 22.1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ok, entonces, ¿qué está diciendo? Ese salmo, lo que Jesús estaba clamando en la cruz. ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué está pasando en ese momento? Que hay tinieblas y Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué está pasando en ese preciso momento? ¿Qué está sucediendo?
Está pasando lo que Jesús temía grandemente. Está pasando el motivo por el cual Jesús sudó gotas de sangre en el huerto de Getsemaní. ¿Por qué tenía tal angustia? ¿Cierto? ¿Qué le dijo al Padre? Si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? La luz se fue. Jesús queda en total oscuridad y en la cruz comienza a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es lo que está pasando en ese momento tan terrible? De oscuridad total y Jesús gritando, ¿por qué me has desamparado? Pues bien, en ese momento Jesús está experimentando la separación del Padre. Recuerde que eso era lo que más le temía porque nunca en toda la eternidad se han separado. Nunca se han separado. Y explicábamos eso. Que Jesús le tenía terror al saber que se iba a separar del Padre por primera vez en la eternidad. Sin embargo, los hombres están separados de Dios en toda la historia de la humanidad y les da igual. Porque han vivido separados de Dios todo el tiempo. Pero Jesús ha estado unido con el Padre toda la eternidad y por primera vez en la eternidad se va a separar. ¿Qué está experimentando Jesús? La separación del Padre. El Padre se fue. Hubo total oscuridad y él siente que el Padre no está. Se separó del Padre. Está experimentando la separación, lo que se conoce como muerte. ¿Qué está pasando en el momento más difícil de Jesús? Ese es el momento más difícil de Jesús. ¿Y qué está pasando? ¿Qué sucede en ese momento? ¿Qué hace el Padre? Lo deja. En el momento más difícil de Jesús, el Padre lo deja. Por eso él clama, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? En el momento más terrible de Jesús en la cruz, el Padre lo deja. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué tiene que dejarlo? ¿Qué papel es Jesús en ese momento? ¿Qué hace en la cruz? Está tomando el lugar, la posición, está haciendo el papel de toda la humanidad pecadora puesta sobre la cruz. Recuerde que Jesús está tomando el papel, haciendo el personaje del Cordero de toda la humanidad. Así que en ese momento que está en la cruz, Jesús está haciendo o está representando todo el pecado de la humanidad. Toda la maldad y todo el pecado de la humanidad lo está representando Jesús en la cruz. ¿Qué tiene que hacer el Padre? Dejarlo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo y Él está representando el pecado, toda la maldad, todas las aberraciones, todos los desórdenes, toda la maldad del hombre la está representando allí. ¿Qué tiene que hacer el Padre cuando Jesús está representando a toda la maldad humana? Dejarlo, porque Dios es santo. Santo es separado, puesto aparte. Entonces Dios es santo y por eso tiene que dejarlo. Jesús está tomando el lugar separado de Dios, toma nuestro lugar separado de Dios. Él es el libertador de Génesis 3:15. Él vendría a quitar el pecado, pero para quitar el pecado tendría que morir como el cordero moría en lugar del pecador. Entonces el cordero era el que llevaba la paga del pecado de aquel que lo trajo. Pues así mismo Jesús está llevando allí la paga del pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. ¿Qué sucede? Tiene que experimentar la separación. Recuerde que el hombre quedó separado de Dios por el pecado. Al tomar Jesús el lugar en la cruz del pecador, tiene que estar separado del Padre para poder tomar el lugar y que venga el juicio que tiene que venir. Marcos 15:37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Expiró. San Juan 19:30.
id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. No, no es ese el ¿No? texto. Ay, no, ¿cuál me dijo? 19:30 ¿De quién? de Juan. No, no estoy mal yo. Juan 19:30. Ya. San Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ah, muy bien. ¿Qué quiso decir Jesús? Consumado es, Consumado es. ¿Qué significa eso? que ya se cumplió, por lo cual. Consumado es significa está terminado, ¿cierto? Terminado. Está terminado. El término que Jesús utiliza allí, consumado es, ¿qué era lo que estaba consumado? ¿Qué significa? La gente entendió el grito que pegó Jesús porque dice que gritó a gran voz, consumado es. Bueno, nosotros en nuestra cultura, bueno, tenemos que buscar el diccionario, consumar es terminar, es cumplir, es claudicar, pues completar la obra, etc. Entonces, para nosotros tenemos que mirar qué es consumado, y bueno, entendemos que es algo terminado, ¿cierto? Pero, ¿será que los que estaban allí oyendo el grito de Jesús consumado es, entendieron de qué se refería? Pues bien, el término consumado es, era una expresión que se utilizaba culturalmente, es decir, la gente entendió qué fue lo que se gritó, qué fue lo que se dijo, comprendían ese significado. ¿Por qué? Porque era una expresión muy común y muy utilizada en aquellos tiempos. Ejemplo, cuando terminaba el trabajo, el empleado, se contrataba a un empleado para que hiciera un trabajo, por ejemplo, de un día, de 2 días, de 3 días. Entonces se les decía, necesito que, un ejemplo, quite toda la hierba de toda esta, necesito que pode, que quite la hierba y me deje todo eso deshierbado, todo eso bien organizado. Entonces se contrataba al personaje. Y cuando el personaje terminaba el trabajo, o sea, terminaba de hacer la labor por la cual le van a pagar, cuando él terminaba, se acercaba y decía, consumado es. Y el empleador entendía que el trabajo se hizo a cabalidad, que ya quedó terminado. Entonces se procedía a pagar. Ahora, cuando se terminaba de pagar una deuda, cuando usted iba y abonaba, y abonaba, y abonaba, y abonaba, hasta que al fin un día decía, bueno, esta es la última cuota. Y usted llegaba y le pagaba al personaje y le decía, listo, mano, esta es la última cuota. Decía, consumado es. Y entonces el personaje que recibía el dinero le decía, correcto, consumado es. ¿Qué significaba? La deuda que usted tenía conmigo quedó pagada, quedó saldada. Y había otro momento en que se utilizaba la expresión consumado es, y precisamente tenía que ver cuando se buscaba entre los corderos, el sacerdote iba y buscaba el cordero perfecto para el sacrificio. Entonces se iban a buscar el cordero, empezaban a buscar en el rebaño, a ver, este no sirve, no, este no, y busquen por un rato hasta que al fin encontraban al cordero perfecto. Y cuando alguien allá encontraba el cordero perfecto, entonces al hallarlo y ver, este es el sacrificio, levantaba la voz y gritaba y decía, consumado es. Y entonces los que estaban allí entendieron que se encontró el cordero perfecto para traerlo al sacrificio. Entonces mire que lo que tenía que ver con el trabajo, en lo que tenía que ver con deuda, en lo que tenía que ver con la orden religiosa, se utilizaba el término consumado es. En el trabajo significa el trabajo que se tenía que hacer, se hizo. En lo económico significa la deuda que había que pagar, se pagó. Y en lo religioso tenía que ver con el cordero perfecto, se halló, se encontró. Muy bien. Entonces por eso cuando Jesús dice, consumado es, la gente que oye, el término le es conocido, le es coloquial. Entiende que no hay más deuda, el trabajo que había que hacer se cumplió, se hizo, y entiende que no se necesita más sacrificio, no más cordero, no más sacrificio, porque el sacrificio perfecto ya se encontró
y ya se hizo. Así que eso significa ese consumado es de Jesús en la cruz. El trabajo que había que hacer se hizo. La deuda que la humanidad tenía se pagó. Y cordero, no hay que sacrificar más porque ya se halló el cordero perfecto y se hizo el sacrificio, o sea, terminó. Esos tres significados tiene ese consumado. Usted que se ha acercado a Cristo, ¿qué deuda le debes tú a Dios? Usted que ya reconoció a Cristo como el Cordero del sacrificio, como el que tomó su lugar en la cruz, y usted que ya lo reconoció, ¿qué le debes tú a Dios? Bien, pues no le debes nada. ¿Por qué no le debes nada? Recuerde, consumado es. ¿Por qué no le debes nada? Primero, porque jamás tendríamos con qué pagarle la deuda a Dios. Segundo, porque como no podíamos pagar nosotros, el Cordero, el Libertador, el Cordero de Dios, pagó. Y dijo, consumado es, o sea, la deuda que que se acercó a mí, usted, yo, cualquiera que nos acercamos al Señor, consumado es, la deuda que tenía, quedó paga. Yo pagué la deuda, él ya no debe nada. Entonces, ¿qué deuda tenemos nosotros con Dios si ya nos acercamos al Cordero? Ninguna, porque consumado es, la deuda se pagó. Lo que yo no podía pagar ya se pagó en la cruz. Entonces ya la está. ¿Qué me queda entonces a mí hacer? Si me dicen, usted está endeudadísimo con Dios por sus pecados, pero me acerco al Cordero, que dicen que el Cordero fue a la cruz y murió por mí, y dijo, consumado es, la deuda está paga. ¿Qué me queda a mí hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago ahora? Yo tenía una deuda con Dios, pero cuando me acerco a Cristo como mi Cordero, como mi Libertador y lo recibo, y Él gritó en la cruz que mi deuda es, o sea que se pagó. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahora? ¿Creer? ¿Creer que eso fue así? ¿Creer que la deuda que yo tenía ya no la tengo? Porque el Libertador, el Cordero, ya fue sacrificado por mí. Creer que ha pedido Dios desde el principio, desde Génesis. Que le creamos. Que le crean, que le crea, que le crea. Y todo el tiempo y toda la historia que hemos estudiado ya por estos meses, hemos visto que lo único que Dios está pidiendo es que se le crea. Y ahora el Cordero ha sido sacrificado por mí. El Cordero gritó y dijo, consumado es, la deuda de Javier ya está consumada, ya se pagó a su totalidad. Entonces, ¿a mí qué me queda hacer? Creerlo. ¿Qué más me queda? Creerlo, no me queda otra opción, solo creerlo. ¿No es lo que ha estado pidiendo desde el principio? Ahora, realmente nosotros llegamos o nos es fácil creer eso. Debería ser fácil creer eso, ¿no? Pero a veces nos cuesta creerlo. ¿Será que hay momentos en que usted va delante de Dios y le dice, Señor, te pido perdón por esto, por aquello? Y por al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, usted se acerca y le dice, Señor, Dios, te pido perdón por esto. ¿Por qué? Porque otra vez nos sentimos endeudados. Y recuerde que Jesús gritó en la cruz, consumado es. La deuda suya ya está paga. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Solo creerlo. Le voy a poner un ejemplo. Es como si alguien se le acerca a usted y le da una factura de algo y le dice, mire, tenga esta factura, vaya a tal almacén y reclame todo eso. Reclame todo eso
y lléveselo para su casa. No se preocupe porque eso ya está pago. Solo vaya y escójalo y lléveselo. Ya eso está pago. ¿Qué le queda hacer a uno? Pues cogerle el recibo, la factura que le dan y ir al almacén, recoger todo y bueno, vámonos, dijeron que estaba pago, vámonos. Y creer que así fue. Pero hay personas que van y hacen, o algunos ni van, dicen, no, yo no creo, ¿qué tal que mejor dicho? Otros van y dicen, bueno, a la salida, disculpe, ¿cuánto debo por esto? No, no, eso ya está pago. No, 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 ¿cómo que está pago? Dígame, ¿cuánto yo pago? Que no sé qué. Y queremos pagar algo que ya está pago. ¿Sabe que a veces nos pasa esa historia? Lo único que tenemos que hacer es creer que el cordero ya fue sacrificado por mi deuda. Pero muchas veces caminando y otra vez venimos, decimos, perdóname, pero perdóname, Dios mío, perdóname otra vez, perdóname otra vez. Pero luego la deuda ya no está paga. No, ya sabe que yo voy a hacer este sacrificio para pagarle a Dios, pero ¿cuál sacrificio y pagar qué? Si el único sacrificio ya se hizo, consumado, ya se sacrificó. Segundo, ¿pagar qué si ya está pago? Podemos disfrutar y vivir disfrutando de ese ya está pago, de ese consumado es, pero a veces no. Y a veces nos sentimos que nos falta hacer algo más, que nos falta 5 centavitos para el peso. Que algo más me queda por hacer. No, pues sí, yo sé que el cordero ya se sacrificó y que él gritó consumado es, el trabajo se hizo, la deuda se pagó, el cordero perfecto fue sacrificado, ya quedó listo todo, deuda saldada, pero yo siento que todavía debo algo. ¿Por qué si ya está pago? Entonces por eso a veces encontramos cristianos tratando de hacer cosas para pagar lo que ya está pago. ¿Ve? No, no, es que yo tengo que hacer un sacrificio porque yo tengo que pagarle a Dios. Ya está pago. Y a veces hay creyentes que caminan buscando de qué manera yo pago lo que ya está consumado, lo que ya está pago. ¿Qué sacrificio hago para pagar? Pero ¿pagar qué? Si ya está pago. Dios lo único que está pidiendo es, crea. Crea que el cordero se sacrificó y su deuda se pagó. Eso gritó él allá, consumado es. Pero a veces nos cuesta creer algo que sucedió allá. Bien. ¿Qué consumó Jesús? Pagó el precio completo de la deuda. Terminó con la maldición del pecado. Él recibió el castigo. No había más con qué pagar por el pecado, por eso pagó con su vida. No hay necesidad de que la humanidad siguiera o siga separada de Dios. ¿Ya? No hay ninguna necesidad de que la humanidad siga separada de Dios. ¿Por qué seguir separados de Dios si el Cordero murió para que pudiéramos volver a unirnos a Dios? Entonces, ¿por qué seguir separados? Es ilógico que hay una deuda paga y que nadie la quiera recibir. Es ilógico. Sería ilógico si a usted le dicen un ejemplo. Mano, tenga esta etiqueta y vaya, tanque el carro que ya allá en la estación, en la gasolinera, ya está pago el full de su carro. Solo vaya y póngalo allá para que se la echen. Eso ya está pago. Y sería ilógico que usted se fuera a otra estación y se fuera usted a ver con monedas y sacando moneditas y de los billeticos. Venga, a ver, écheme de 10.000, écheme este pucho que tengo. Y trate de pagar. Pero como si ya le dijeron que está pago, que solo es que arrime el carro para que se lo llenen. Pero no, él bregando a pagar 5.000, 10.000, 15.000 con puchos a ver cómo paga porque él no quiere ir a tanquear el carro allá gratis. Sería ilógico, no decían, pero eso es ilógico. Muy bien. Pues en la cruz el Cordero, el Libertador, pagó por el pecado de toda la humanidad. La deuda está paga. Es ilógico que haya gente viviendo endeudada con Dios, todavía están endeudados con Dios, porque ya se pagó, pero ellos no quieren ir a reclamar lo que se pagó. No lo quieren reclamar. Entonces por eso viven lejos de Dios, separados de Dios, bajo el juicio por el pecado que hay sobre ellos, ¿cierto? Cuando la deuda está paga. Entonces si ven que alguien va y reclama la deuda y dice, no, estoy en Cristo, él pagó por mi pecado, por mi maldad, no debo nada. Entonces dicen, él está loco. No, ese está loco, mire, mantienes que leyendo la Biblia, metido por ahí en la iglesia y cantando y haciendo palmas. Ese se volvió loco. Loco porque fue y reclamó la deuda que se pagó. No, loco el que todavía sigue endeudado con Dios y esperando un juicio sobre él,
cuando el juicio ya se pagó allá. Eso es estar loco. Pero aún así hay gente que está separada de Dios y que no debería estar en esa condición. Muy bien. Segunda a los Corintios 5:21. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no cometió pecado, que no conoció pecado, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. por nosotros lo hizo Pecado. pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En él. ¿Dios hizo pecado a Jesús? ¿Dios hizo pecado a Jesús? ¿Dios hizo pecado a Jesús? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea que Dios hizo pecado a Jesús. ¿Un cordero imperfecto servía para el sacrificio? No. No. ¿Un hombre pecador servía para el sacrificio? No. No. Así que está diciendo de Jesús que él no conoció pecado. Por eso servía para sacrificio. Uh-huh. Pero dice, por nosotros lo hizo pecado. O sea que si lo hizo pecado, ya no es el cordero perfecto. Porque el cordero perfecto debía estar libre de pecado. Tatiana dice, no, Dios no hizo pecado a Jesús. Dios no hizo pecado a Jesús porque Dios es santo. Dios es santo. Dios no podía hacer pecado a Jesús y un cordero imperfecto no servía para el sacrificio. Así que si Jesús se convertía en pecado, no servía para el sacrificio. A ver. Si los pecados de la humanidad hubiesen sido puestos sobre Jesús, ¿servía como cordero para sacrificio? No, no servía. Por eso Jesús no podía ser hecho pecado, porque si Jesús es hecho pecado, entonces ya no es el cordero perfecto. Entonces él se guardó toda su vida hasta los 30 años para no pecar, ¿cierto? Y a los 33 viene Dios y lo hace pecado, entonces ya no sirve. Entonces no, porque Dios es santo, no lo hizo pecado. ¿Quién cometió todos esos pecados? Todos los pecados por los cuales va a morir Jesús, ¿quién los cometió? Nosotros, el hombre. El hombre, Jesús no, el hombre. ¿Quién debe recibir el castigo por esos pecados? El hombre. El hombre que los cometió. El hombre que dijo las mentiras tiene que morir por las mentiras. El hombre que robó, que engañó, tiene que morir por eso. ¿Cierto? Él es el que tiene que morir por el pecado que cometió. Entonces, ¿cómo está tratando Dios, el Padre, a Jesús? ¿Cómo lo está tratando? ¿Cómo lo está tratando ahí en el juicio de la cruz? ¿Quién cometió los pecados? El hombre. El hombre. ¿Quién debería pagar los pecados y recibir la justicia en la cruz? El hombre. El hombre. Perfecto. ¿Pero quién fue a la cruz? Cristo. Cristo. ¿Qué pecados cometió? Ninguno. Ninguno. ¿Cómo está tratando el Padre a Dios en la cruz? Como el hombre. Como debería tratar al a hombre que nosotros. cometió los pecados. Como culpable. Como debería tratarnos a nosotros. Como si lo está tratando como si fuera un hombre pecador. A ver, ejemplo. ¿Quién pecó en el huerto? Adán y Eva. ¿Cierto? ¿Quién debería morir y derramar su sangre por esos pecados? Adán y Eva. Pero viene Dios y coge unos corderos, los mata, les aplica la justicia, les arranca las pieles y les hace túnicas y los cubre. ¿Cómo está tratando Dios a esos corderos?
como los como pecados debería haber tratado al hombre. a Adán y A Eva. Eva. Perfecto. Ahora venimos a la cruz. El hombre cometió los pecados. El hombre debería estar en la cruz siendo tratado como lo que es, un pecador. Pero Jesús le dice al hombre, no, quítese de ahí, y yo soy el cordero que me subo a la cruz por... ¿Cómo está tratando Dios a Jesús? Dice Tatis que como un hombre pecador, dice Alexandra como un pecador. Como si fuera el hombre pecador. Él está tomando el lugar del hombre pecador. Entonces, ¿cómo lo van a tratar allá? Como se tiene que tratar al pecador. ¡Ta! Toda la justicia. Eso es lo que significa al que no conoció pecado, por nosotros, pecado. Es decir, trató como se tiene que tratar al pecador. Eso es lo que significa. Lo trató como se tiene que tratar al pecado. Entonces, ¿qué llevó y qué recibió Jesús? ¿Qué fue lo que llevó Jesús en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que llevó? ¿Y qué fue lo que recibió? Llevó la consecuencia de nuestros pecados. ¿Y qué recibió? El castigo por nuestros pecados. Entonces, una cosa es que Jesús haya llevado en la cruz la consecuencia de mi pecado. La consecuencia de mi pecado fue ir a la cruz, y el castigo por mi pecado fue ser muerto en la cruz, exhibido. Y otra cosa es decir que Jesús llevó mis pecados. Porque la manera de llevar mis pecados es que si yo fui mentiroso, Jesús tenía que mentir para llevar mi pecado. Si yo robé, maté, Jesús tenía que robar y matar para llevar mi pecado allá. Pero Él no cometió pecado. Entonces, Él no está llevando los pecados en la cruz. Porque es que el problema no era, a ver, entendámoslo así. El problema no era qué hago con esta bolsa de basura llena de pecados. ¿A quién se la doy? ¿Encima de quién la he hecho? Ese no era el problema. El problema era, ¿quién va a pagar por estos pecados? Alguien tiene que morir por esto. Por eso Jesús va allá y recibe todo el castigo por causa del pecado. No que a Jesús le echaron la bolsa de basura de pecado encima. A ver, llévela y cárguela. Porque entonces no servía para sacrificio. Jesús lo que está llevando y está recibiendo allí en el Calvario, está llevando las consecuencias de mi pecado y está recibiendo el castigo y la justicia por mi pecado. Pero los pecados ya se cometieron, ya usted, yo, otros, ya los cometimos. O sea, ¿qué hacemos con eso? No, eso ya se hizo. Alguien tiene que morir por eso. Eso es lo que Él está haciendo allá, muriendo por eso que nosotros hicimos. ¿Ya? Es muy diferente esa idea a la idea de cargarle o echarle encima todos nuestros pecados y Él tiene que volverse un solo pecado. No, está siendo tratado como un pecador aunque no conoció pecado. Está diciendo, Él no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado. ¿Y para qué? Ahí dice para qué. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Toda la justicia que tenía que caer sobre mí, cayó sobre Él. Por lo tanto, si Él pagó, yo estoy justificado. Yo ya no debo nada. Ya hay justicia para mí. ¿Por qué? Porque mi cordero ya murió, allá está en la cruz. Entonces yo ya no debo nada. Eso es lo que dice. Entonces, ¿es justo Dios con Jesús? ¿Fue justo Dios con Jesús? Sí, porque Jesús era el cordero que estaba pagando. Por tanto tenía que morir, y de la manera de derramar toda su sangre. Porque así se hacía. El cordero derramaba toda su sangre. ¿Qué sucedió después de que dijo, consumado es? Dice que después de que gritó, consumado es, entregó su espíritu. La pregunta es, ¿quién le quitó la vida a Jesús? ¿Quién le quitó la vida a Jesús? Él mismo la entregó. Nadie. Dice que Él mismo La entregó. entregó. Llegó la hora, dijo, listo, derramé mi sangre, entrego mi espíritu. Él mismo la entregó, así que nadie se la quitó. ¿Por qué la entregó? ¿Qué orden había recibido el Padre? Entregue su vida. ¿Y qué está haciendo? Entregó. Entregándola.
O sea que, ¿qué está demostrando? El Padre le dijo, necesito que entregue su vida. Y Jesús va a la cruz y dice, y entregó el Espíritu y murió. Él la entregó. Muy bien. ¿Qué está demostrando entonces Jesús? Que le creyó al Padre. El Padre le dijo, entregue su vida, que yo se la vuelvo a dar. ¿Y qué está haciendo Jesús en la cruz? Entregándola, o sea, le está creyendo al Padre. Le está creyendo al Padre. Muy bien. ¿Y si el Padre no se la devuelve? ¿Cómo queda Jesús? Muerto. Porque Él la entregó. Él entregó su vida. ¿Sabe cómo quedó? Muerto. Muy bien. ¿A quién se le entregó Jesús? Al Padre. ¿Dios Padre aceptaría este sacrificio? ¿Aceptaría el sacrificio de Jesús? Claro. Sí, porque Él solo acepta un sacrificio perfecto. Y Jesús era un sacrificio perfecto. ¿Dios aceptó los delantales que el hombre propuso? ¿Dios aceptó la ofrenda de Caín, que eran frutas? ¿Aceptó Dios a Isaac? ¿Dios acepta nuestros sacrificios? Tampoco. ¿Qué es lo que acepta Dios? Que le creamos. Acepta lo perfecto. Lo único que Dios acepta es lo perfecto. ¿Y quién es perfecto? Cristo. Jesús. Por eso es el único sacrificio que aceptó. Tatiana dice, sí aceptó el sacrificio perfecto. Acepta el sacrificio perfecto y este sacrificio perfecto es Cristo. Jesucristo. Muy bien. Jesucristo. Vamos a mirar una cita más. Marcos 15:38. Marcos 15:38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Ah, ¿qué pasó con él? Se rasgó Se rasgó. ¿Cómo se rasgó? en dos de arriba abajo. De arriba a abajo. O sea que ¿quién lo rasgó? Dios. Dios, de arriba a abajo. O sea, Dios lo rasgó. ¿Qué significaba el velo del templo? Una separación del lugar santo al lugar santísimo. No se podía pasar al lugar santísimo porque había un velo de separación. Entonces, allá solamente podía entrar un sacerdote. Entonces el velo no dejaba acceso al lugar santísimo. Pero cuando muere el Cordero Perfecto, ¿qué sucedió con el velo que hacía la separación? Se rasgó. Se rasgó. O sea, ¿qué significa eso? Ya no hay Separación. Ya no hay separación. Porque el Cordero es Perfecto. perfecto. Fue recibido. No hay separación. Cuando moría un corderito de 4 patas, ¿sucedía lo mismo? No. Porque todavía los pecados hacían separación. Solo los cubrió, pero no los quitó. Por eso seguía habiendo el velo. Sigue habiendo separación. Se cubrió el pecado, pero sigue habiendo separación. ¿Qué pasa cuando muere el Cordero Perfecto? El velo se rasga de arriba abajo. O sea, como que Dios lo rasga diciendo ya no hay. Ya no hay separación entre Dios y el hombre. Ya no dice hay Tatiana. separación. Muy bien. Ya no hay separación. Eso es lo que quiere enseñar. Terminamos con este texto. Hebreos 10, 12 al 14. Hebreos 10, 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. 14. Sí, Ya. muy bien.
¿Se puede entrar al lugar santísimo? Sí. ¿Hay condenación para el hombre? No, porque Jesús ya pagó. Todo el que se acerca a Él reclama la tarjeta de... Está todo pago. No debo nada. Mi justicia, el juicio que tenga que caer sobre mí, el Cordero. Así que yo ya estoy justo. Ya estoy santificado. Yo puedo tener acceso. Yo puedo entrar porque lo que tenía que pagar yo, ya Jesús lo pagó. El libertador ya murió en la cruz. Muy bien. ¿Qué sucederá con la historia? Jesús ya ha muerto. ¿Qué continúa? ¿Qué viene? ¿Es verdad que va a resucitar? ¿Por qué tiene que resucitar? Bien, no se pierda la próxima enseñanza, el próximo lunes, con la ayuda de nuestro Dios. Que hayamos aprendido cosas grandes y maravillosas en esta noche y que podamos el significado de la muerte del Cordero, el por qué tuvo que ir a la cruz y cuál fue la victoria que obtuvo para nosotros. Vamos a orar y de esta manera le damos gracias a Dios. Padre, gracias te damos en esta hora por habernos enseñado tu palabra. Gracias por enseñarnos estas verdades tan profundas, Señor. Verdades tan tremendas, que lo único que debemos hacer es creer que fue así. Creer que tú hiciste la labor, que hiciste la obra, que cuando dijiste consumado es porque el trabajo se había hecho, la deuda se había pagado y el Cordero perfecto se había sacrificado. Que ya no hay separación, que yo puedo acceder al trono de la gracia porque ya no hay velo que separa, porque el Cordero perfecto fue sacrificado. Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar, gracias por morir por nosotros, gracias por darnos la oportunidad de poder ser salvos, de poder ir al cielo, de poder volver a tener comunión con el Padre. Gracias por habernos unido una vez más cuando estábamos lejos, separados y muertos en delitos y pecados. Gracias por ese inmenso sacrificio y la obra tan maravillosa de la redención. A ti toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga. Muchas gracias por su tiempo y continuamos el próximo lunes con esta maravillosa historia. Bendiciones.